Muy bien. Yo le he estado hablando en estas últimas veces que le he estado hablando sobre lo que es añadir a tu fe virtud. Añadir a tu fe virtud. O sea, como que usted tiene una cosa, pero la fe no es una cosa. La fe es un don. La fe es algo que pertenece a la vida santa. Proviene de Él, del Padre. Entonces, primero tenemos que entender qué es fe. ¿Cómo es que viene la fe? Porque si no entendemos cómo viene la fe, cualquier persona, ahorita la mayoría de lo que es el cristianismo, nomás se pega en cualquier lugar, ahí están hablando algo. Ahí va ahí está una iglesia, ahí van para allá. Y se mete y ahí se queda. Le gustó la música, ahí se quedó. Y eso no le va a llevar a una fe verdadera. O le gustó la iglesia, le gustó el templo, algo le gustó y se metió. Pero no, la palabra, ¿dónde dejó la palabra? La palabra es lo más importante, porque si no ponemos debida atención a la palabra, entonces no hemos entrado en salvación. Y la fe, acuérdese, que es lo único que agrada al Padre Celestial. Porque sin fe es imposible. Imposible. Así usted sea el más santo, el más bueno o el más justo, imposible. No lo puede agradar. Es como si usted le dice a su hijo: si no vives conforme a mi voluntad, no me agradas con nada. Con nada. Así. ¿Por qué? Porque por eso los elementos estos son para poder dar fruto. Sin estos elementos no podemos dar fruto. No se puede dar fruto. ¿Por qué? Porque mire, le voy a leer de ahí de segunda de Pedro. En el verso 8, en el segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8, dice así en el nombre de Yeshua: porque cuando logren, fíjese bien lo que dice la palabra, porque cuando logren, o sea que mientras no logren, cuando logren, lo que dice ahí en segunda carta de Pedro. Es que mire, hay que entender lo que está en el verso, porque si no entendemos, nomás estamos leyendo la palabra, y nomás estamos leyendo, y usted se está fijando nomás en el predicador, pero no está fijando en la palabra. O algo está pensando en su cabeza y no está pensando en la palabra. Entonces no le sirve. Dice esta Biblia israelita, dice: porque cuando estas cosas estén en ustedes, cuando estén, acá dice cuando logren, es lo mismo, y abunden, cuando estén y abunden. Y si no están, ¿qué pasa? Fíjese bien, dice el verso 9, todavía me faltan cosas del verso 8. Dice el verso 9: pues el que no tiene estas cosas, porque cuando logren estas cosas, es lo que dice el 8, pero el 9 dice: pues el que no tiene estas cosas es un ciego, aunque tenga ojos y mire bien y no use lentes, de todas maneras está ciego. ¿Por qué? Porque no tiene esas cosas. Ahora, ¿de qué cosas está hablando ahí? En el verso 3 de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mire, si no aprendemos a escudriñar la escritura y no aprendemos a ver lo que está en cada verso, no le sirve.
Puede estar leyendo la escritura todo el tiempo que usted quiera, y si no le pone atención, si no le presta atención a la palabra, no va a funcionar, no va a funcionar. Nunca va a entrar en esas cosas, jamás. Va a vivir una vida, ahí se va y se porta bien, y haga lo que usted quiera, vaya al mercado, coma, duerma, levántese, trabaje, haga lo que quiera. Está usted fuera del camino sagrado. Está fuera, óigalo bien. Por eso le digo, andar en el camino santo, caminar en un camino espiritual, en un camino santo y verdadero, andar, si no hay las cosas verdaderas para poder funcionar, entonces no pasa nada. Nomás somos buenas gentes. Como cuando dice el vecino ahí, pues ahí vienen esas gentes, son buenas gentes, no les hacen mal a nadie. Pues ahí hay muchos pecadores que hacen lo mismo. Y son pecadores. Por eso, mire, por eso no avanzamos en el lado espiritual. Porque no le hemos ponido atención a lo que está escrito. Todo el mundo viene y le lee la Biblia y le dice un montón de cosas y se va. Y para la otra semana viene otra vez y se vuelve a ir. Y la otra semana y otra vez y se vuelve y es lo mismo. Y se convierte en una rutina. Y esa rutina es simplemente una rutina pagana, mundana. Mire el catolicismo. Va usted a la misa y ahí sale el sacerdote en el Evangelio según San Mateo, no sé qué, leen 2 o 3 versos y ya. Y llevan una Biblia de oro, una cosa no sé qué, y una copa y no sé qué tanta cosa, y todo eso es pura falsedad. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto atención a la palabra. Sin fe es imposible agradarlo. Imposible. Imposible. O sea, no se puede. Por otro lado, no. No lo puede agradar por ningún lado más que por la fe. Y la fe no es de usted, la fe proviene de Él. Nos da una medida de fe a nosotros. Por eso, mire, a mí nada me cuesta agarrar vuelo y le doy un montón de cosas y yo sé que no le va a pasar nada. Eso ya lo sé. Por eso me detengo nomás en esto para que vea el problema que está ahí. Que no es nomás leer la Biblia y nomás y vámonos y ya. Mire, dice el verso 3. Como quien les ha concedido todas las cosas que pertenecen al poder de la deidad para salvación. No sé cómo le diga, cómo dice la Reina Valera. ¿Quién tiene una Reina Valera por ahí? A ver, permítamelo. Léamelo, hermano. ¿Cómo dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ok, está bien. Es más o menos lo mismo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ok, vida es la vida eterna. Y piedad es una vida en reverencia, una vida santa. Una vida santa, una vida en reverencia. Por eso aquí dice que pertenecen al poder de la deidad para salvación, para la vida eterna, y la reverencia a Elohim, que es una vida de reverencia. Por eso está ahí reverencia a Elohim, que viene siendo el número 5. Reverencia a Elohim. Por eso, mire, cuando tenemos ya la fe que Él nos dio, pero ¿cómo la tenemos? ¿A poco porque fue usted a la iglesia y se paró ahí? A ver, levanta la mano, a ver quién quiere ser salvo ahorita, para que me repita lo mismo que voy a decir yo. No. Nada que ver. A ver quién quiere aceptar a Jesús. ¿Dónde dice que hay que aceptarlo? A ver quién quiere entregarle la vida. ¿Quién dijo que le entregara la vida? ¿Quién dijo? ¿Cuál vida le vas a entregar? Si dijo que te despojes de tu vida. No.
Dice, habiendo oído, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad. Tiene usted que oír la palabra de verdad. Tiene que oír. Si no ha oído la palabra de verdad, entonces ¿qué anda haciendo? Ya tengo 50 años yendo a la iglesia y no he oído la palabra de verdad. Hoy platicaba con unas personas y me tocó un hermano ahora muy difícil. Aferrado el hermano a que tenemos que ir a un templo a adorar. Que porque el Señor Jesús iba al templo y que va a venir y va a ser el tercer templo. ¿Se imagina? Y van a hacer otra vez los sacrificios y van a hacer que tanta cosa rara. ¿Y cómo van a traer la gloria para meterla ahí? ¿En una bolsa o la van a pedir por correo o qué van a hacer? ¿Se imagina? ¿De dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde? Ya no hay tal, y que va a venir el anticristo y se va a meter al templo y que va a engañar. Si el anticristo ya están ahí las iglesias, ¿qué andas haciendo? Engañando a la pobre gente. Por eso la fe no viene. Por eso no tenemos una fe verdadera, porque tienes que oír la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Por eso dice aquí, como quien les ha concedido todas las cosas que pertenecen al poder de la deidad. Sin el poder no hay ningún evangelio, porque el poder, ¿qué es? ¿Qué dice Romanos 1:16? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente y ya sea de los gentiles. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces él nos da un evangelio, pero tiene que hablarlo él, no el hombre. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a yo dar un evangelio a la otra persona? ¿Cómo? Mire, yo en los últimos tiempos, en todo este último año, yo le he estado preguntando a la gente cuando hablo con ellos por teléfono, en persona, a ver, dime un evangelio. Pues que Cristo murió por los pecadores. Ese es evangelio. Y te perdona. Ese es evangelio. Y te bendice y te da vida eterna. Fíjese el egoísmo. Nomás murió por los pecadores, por mí. Yo soy pecador, murió. Me perdona, me bendice, me da vida eterna, pues me da todas las cosas. ¿Y dónde quedó el evangelio? Dice, ¿ese es el evangelio? No. Nada que ver. Esas son buenas nuevas, son promesas, son bendiciones del evangelio. Son cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice ahí. Pero ¿quién es el dador de las cosas? ¿Ve que el evangelio queda mutilado? Porque ¿en dónde está el dador? Es como si usted dice, pues mi papá me lleva a cenar y me da no sé qué, me da regalitos y me da así. Y estás poniendo la mirada nomás en lo que te da. ¿Y el que te da las cosas? No le damos gracias ni porque nos levanta en la mañana. Y dice, no, yo me levanté y me fui. No es cierto. Tú no te levantaste. Él te levantó con un propósito. Oigo a las mujeres que dicen, yo te di la vida, mijito. No, tú no das vida. Usted no da ninguna vida. Usted nomás es el instrumento para que nazca el bebé adentro. Y el que lo forma es él. Y el que le da vida es él. Y el que hace todo es él. ¿Ve cómo andamos al revés? ¿Bien? La mujer no es dadora de vida. Es nomás un instrumento para que nazca un bebé. Es todo. Él forma el bebé, él da toda la vida.
La vida la pone Él, la deposita Él. Él hace todas las cosas. Todo lo hace Él. Los seres humanos nomás son instrumentos. Nada más. Por eso si no damos fruto, pues entonces ¿qué está pasando? Vivimos en una vida egoísta todavía. Entonces, ¿no que le entregaste la vida a Cristo? Entonces no le has entregado nada. ¿Y ahora quién dijo que le entregaras? No dice ahí en ningún lado. No dice. ¿Se da cuenta todo el engaño que existe ahorita? Ya nomás usted se apega a alguna iglesia, se hace miembro de aquí, le hacemos un papelito. Unas mentiras. La persona tiene que hacerse miembro del cuerpo del Mashiach, de Él. Por eso, mientras usted no oiga la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la fe es adulterada, no sirve. No es de Él. Porque su mirada está poniéndola en otra cosa, por eso la fe no ha entrado. Cuando entra la fe verdadera de Él, entonces la mirada de nosotros desaparece de todo lo que se ve y ponemos la mirada arriba. Mire, ¿qué dice aquí? Dice 2 de Corintios. Verso 18, capítulo 4. Segunda de Corintios 4:18. Para que no nos gocemos, para que no pongamos la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven, ¿qué está diciendo? Cosas. Por eso son las cosas que Él nos va a dar. Y son cosas invisibles. Para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se da cuenta? Por eso no hemos resucitado de nuevo. La gente no sabe ni cómo resucitar, para empezar. Ya voy a la iglesia, pues siga yendo. ¿Y eso qué? No ha resucitado, está muerto todavía. Y va a la iglesia. Y todavía está muerto y está ciego. Muerto y ciego. ¿Qué hace un muerto y qué hace un ciego? Miren lo que hace, miren. Yo no le hablo al tanteo. Yo se lo muestro con la escritura siempre. Miren lo que hace un muerto y un ciego. Fíjense nomás el problema. Dice Isaías: ¿cuándo vamos a agradar al Padre Celestial sin una fe verdadera? Pues si estamos muertos y estamos ciegos. ¿Y cómo anda un muerto y cómo anda un ciego? Miren lo que dice Isaías 59:10. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como los que carecen de vista, tropezamos al mediodía. Fíjense el problema. Cuando está el sol a mero arriba el sol y usted se tropieza y se cae. Como los que andan de noche, nos quejamos como los que están a punto de morir. Andamos como muertos, como ciegos, tropezamos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo tropezamos? Los tropiezos. ¿Dónde dice tropiezos? Mire lo que dice aquí. Dice Isaías 57:14. Entonces dirán: allanen. ¿Qué es allanar? ¿Qué hace un albañil con una llana? ¿Qué hace? Alisar, emparejar, para que no haya tropiezos. Allanen, restauren el camino, eliminen los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Ya ve? ¿Y quién es el que pone el tropiezo? ¿Quién? ¿Quién se encarga de poner los tropiezos en el pueblo? ¿Quién? Los predicadores. Fíjense cómo está el problema. Entonces, si yo me paro aquí a ponerle tropiezos, entonces andamos en un problema grave.
Son los predicadores los que ponen los tropiezos, porque no tienen el Espíritu. ¿Ve cómo está el problema? Por eso no está tan fácil venir a parar aquí, porque es una gran responsabilidad aquí pararse enfrente. No es lo mismo estar sentado allá. A ver si el próximo viernes viene y se para alguien aquí. ¿Quién va a ser? ¿No? ¿Por qué no? ¿Quién digo yo? Ya ve, no es lo mismo. Por eso dice aquí, allanen, allanen, restauren el camino, eliminen los obstáculos, tropiezos. Porque si yo no vengo a hablar aquí con la verdad, entonces la fe nunca va a entrar en ustedes. Búsquense una iglesia por ahí. A ver, un día van por ahí. Hay muchas por ahí, por donde quieran. Ahí está la palabra, no sé qué, la puerta del cielo y no sé quién. Y un montón por ahí, la luz a las naciones. Y le ponen tanta cosa bonita. Pero no le dan luz a nadie. Olvídese. Se ponen a platicar de los perros y de no sé quién. Y que, olvídese, es un lío. ¿Cuándo vamos a entrar en la fe? Así no vamos a entrar en la fe. Dice Romanos, capítulo 12. Mire bien. Mire bien del 1 al 3, para que vean. Les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias del Padre Celestial, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, en culto racional. El sacrificio de nosotros es nuestro cuerpo. Por eso hay que quitarle todo lo que quiere el cuerpo. Y no se conformen a este mundo, a este siglo. ¿Por qué? ¿Por qué está pidiendo esas cosas? Porque nos va a dar una medida de fe. Por eso tenemos que renovar el entendimiento, porque van a salir un montón de problemas, de cosas carnales. Mire, escuchaba ahora unos falsos predicadores ahora que predican ahí en el radio. Dice uno, no, yo le voy a pedir permiso al pastor para ir a llevar el evangelio. ¿Dónde dice eso? No, es que tengo que estar bajo el pastor porque no se va a enojar y no quiero yo que se vaya a enojar. ¿Qué es eso? ¿Quién dijo que tienes que agradar al hombre? Vaya, usted lleve el evangelio, usted es libre. Usted no necesita pedirle permiso a quién. Pídele permiso al de arriba. No, es que después ya no me aceptan en la iglesia. Pues que no lo acepten, ¿qué tiene? ¿Dónde no hay sostén bíblico para sostener esas mentiras? Y eso es lo que predican. Y ahí va la gente y dice, hay que pedirle permiso. Es que el pastor se va a enojar, que se enoje. ¿Qué tiene? ¿Qué dijo Pablo? Por eso, mientras no renovemos la mente, dice aquí, dice, si no se conformen a este mundo, porque el mundo quiere agradar siempre al mundo, al hombre, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? ¿A quién tenemos que agradar? Al Padre. Por eso necesitamos una fe verdadera, no al hombre. ¿Qué dijo Pablo? Mira lo que dijo Pablo. Dijo que seamos imitadores de él. Dice Gálatas 1:10. Ahora pues, ¿procuro la aprobación de los hombres o de Elohim? ¿O pretendo agradar a los hombres? Porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo de Yeshua. ¿Ya ven el problema? No agrade al hombre. Ahora, cuando usted obedece al Padre Celestial, no le va a hacer ningún problema al hombre. Nada. Porque dice que amas a tu prójimo como a ti mismo. Pues para eso es todo esto. Cuando tienes dominio propio, lo que vas a hacer es bendecir.
es hacer la voluntad divina en tu vida, porque es dominio propio. No me puede afectar si usted me odia, si usted me corre, si usted me maldice, haga lo que quiera. No me afecta. Al contrario, me hace un favor. ¿No ven que soy bienaventurado cuando me maldicen? Mientras no lo maldigan, no va a entrar en bienaventuranza. ¿Lo quiere ver? Aquí está, mire, no le hablo al tanteo. Yo le hablo con la palabra siempre. Mire, dice Mateo 5:12. Bienaventurados, alégrense entonces y regocíjense de gran manera, dichosos cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mi nombre. ¿Ya ven? Mateo 5. Ahí está. ¿Qué hacían con los falsos profetas allá en la antigüedad de Israel? ¿Qué hacían? ¿Qué era lo que hacían? Por eso no les entraba fe, porque venía el falso profeta y les decía un montón de mentiras. No se crean, no va a venir bendición del Padre Celestial. No se lo van a llevar cautivo para Babilonia. No se crean, pura bendición, pura cosa bonita, mire. ¿Lo quiere ver? Aquí está, mire. Dice Jeremías. Dice 23, Jeremías 23. Dice el verso 15 y 16 y 17. Por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos respecto a los profetas. He aquí que los haré comer ajenjo. ¿Sabe usted qué es el ajenjo? Es la cosa más amarga que usted pueda probar. El ajenjo. ¿Y sabe usted que el Padre Celestial va a regar en este mundo un evangelio de ajenjo? Y yo creo que ya lo está haciendo, para que se pierdan. Él lo hace porque tanto les habla la verdad y no quieren. Quieren la fábula, quieren allá el falso. Vaya. Y los haré beber aguas amargas, porque de los profetas de Jerusalén ha salido el paganismo a todo el país. Fíjese lo que dice. Así dice Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan para hacer que se desvíen. Narran la visión de su propio corazón. Es el corazón de ellos torcido, el que inventa que anoche me habló Dios y me dijo que les dijera, no sé qué, y ahí viene. No es cierto. Si le habló Dios, pues él puede hacerlo. Pero si no va de acuerdo a la escritura, entonces está torcido. Porque él inspiró la Sagrada Escritura. Y entonces no va a hablar en contra de la Sagrada Escritura. Él no. Ahora, no va a venir a pegarle más porque dijo que no le agregues ni le quites. Dijo. Luego dicen a los que provocan a ira: en la palabra de Yahweh tendrán paz. Y a cualquiera que anda en el deseo de su propio corazón, dicen, no les sobrevendrá calamidad. Fíjese lo que dicen. No hay condenación. No hay ninguna condenación. Él vino a salvar. Y entonces, ¿por qué dice ahí que el que no creyere ya ha sido condenado? ¿Quién condena? Él. Dice ahí: si no has creído o no has querido creer, la ira de Elohim está sobre ti, porque no has querido creer. ¿Y quién da la ira? Él. ¿Y cómo se quita? Pues cuando usted cree, usted recibe, usted vive, usted camina y usted expone. Entonces, nomás recibe, pero no vive, no camina. No es una carta viva que lleva un evangelio vivo en su vida. Entonces, ¿qué trae? ¿Cómo vamos a agradarlo a él? ¿Cómo?
Si dice ahí que el que no tiene estas cosas está ciego y está en pecado todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando logren estas cosas y abunden en ustedes, no permanecerán ociosos ni sin fruto. Una persona ociosa, es bueno que no hace nada, no le habla a nadie. Mire, yo no me meto con nadie, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios y se acabó. Estás muerto. Así lo dice. Tienes que dar fruto. ¿Para qué quieres el naranjo ahí en un lado de tu terreno ahí y no dan ni un limoncito ni nada, una naranjita? ¿Esto para qué lo quieres? ¿Haciendo hojas nomás? No sirve. ¿Qué tal si el zacate ese que sale feo, esa cosa que sale, diera naranjas? ¿Quién lo cortaba? No lo cortan, no ve que da naranjas. Pero no da naranjas, da problemas. Pues entonces hay que cortarlo, hay que sacarlo, hay que echarle medicina. ¿Ve? Por eso dice que el viejo hombre no da fruto. Pero una vez que has nacido de nuevo y que tu mirada abrió los ojos, dice, no puedes ver el reino porque estás ciego. No puedes ver el reino. Vino Nicodemo a escondidas, sabía la ley. Dijo, ¿ustedes saben estas cosas? Digo, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar. Lo dice Juan, capítulo 3. Le estoy leyendo la palabra. No puedes ver y no puedes entrar. Por tanto, no has resucitado de nuevo. Cuando resucitas de nuevo es cuando te levantas de los muertos, te levantas y entra la vida. Y no abres los ojos y empiezas a ver. Pero hay que desalojar la carne. Ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque no te sujetas a la ley divina, porque estás en la carne. No estás en el Espíritu. Tienes que entrar en el Espíritu. Por eso una vida de fe es una vida en el Espíritu. Y entonces, cuando tienes el Espíritu, entra el conocimiento. Y el fruto del Espíritu es dominio propio. Es la última virtud que está ahí, no como última, puede ser primero. ¿Por qué? Porque cuando tienes dominio propio, es cuando tienes amor. Mire, ahorita que salga usted, voy a agarrar a uno de ustedes y lo voy a maldecir de frente. Si usted siente, usted está vivo, no muerto. No lo voy a hacer, claro que no, no se asuste. No empiece. Ya ve, y voy a escoger así nomás al azar, a ver quién le toca. A ver quién llora. Pero lo vamos a decir de bien a bien. Sí, pero a ver quién llora. Y si no, no le pasa nada, dice, gloria al Señor, no pasó nada. ¿Ve? El problema. No lloró. No lloró. ¿Ve cómo si estamos vivos todavía? No hemos muerto. Dice que tenemos que morir. Mientras nos traten bien, y hermanito, y que le vaya bien. No, pero todavía no toda. En la carne. Pero ¿qué pasa cuando se voltean las cosas? Ay, que sí. ¿Ven? Así hacían con los falsos allá, los padres. Por eso, ¿cuándo vamos a agradar al Padre Celestial? ¿Cuándo? Viene la tribulación, viene el problema, viene la cosa al revés y abandonamos mejor. Entonces no va a entrar la paciencia porque abandonamos. Cuando entra la paciencia, usted se sienta a esperar a que se le acabe la tribulación. Para eso es la paciencia. ¿No ve que son elementos necesarios para la vida santa? ¿Ve? Son elementos necesarios. Estos elementos no se predican por allá porque lo que hay que hacer es mercadería. Es venir a mostrarle milagros y prodigios y no sé qué tanta cosa rara. Sí hay milagros, yo creo en los milagros.
Pero la idea es que usted entre en luz y que entre en una vida verdadera. Mientras no queramos entrarle por ahí, por el camino, entonces no queremos nada con nuestro Padre Celestial. Por eso, para poder empezar a caminar en esto, necesitamos primero que nada entender qué es Evangelio, para poder oír la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Para la próxima semana le voy a traer las bases principales de un Evangelio, para que sepan las bases. No le puedo traer todo porque necesitamos tiempo para explicarle todo, pero necesita las bases principales. Yo me contuve en darle todas las bases, le iba a dar como 100 bases, hicimos 25. Pero de nada sirve rellenarle de más porque no me está entendiendo. Por eso detuve las bases, más adelante las vamos a ver otra vez. Son más, faltan muchas. Nomás le iba a dar 100, fíjense, faltan 75. Y son bases verdaderas. Por eso, para que entre una fe verdadera, tenemos que atender la palabra. Acuérdense, sin fe es imposible agradarlo. Y si no atiende la palabra, no lo puede complacer. Tiene que agradarlo y tiene que complacerlo a él. No nada más agradarlo y no complacerlo, porque se voltea. Si usted lo agrada y no lo complace, no le sirve. No, usted le agrada y usted lo complace. Porque tiene que oír la palabra de verdad para que dé fruto. Si no da fruto, no le agrada. No lo complace. Sí tiene fe y usted cree, pero está como el demonio también cree. Y tiembla. No, tiene que haber fruto. Por eso, la única fe que agrada al Padre Celestial es la fe, dice Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Es la única fe que agrada a Él, la única que vale delante de Él. Se lo voy a leer y con eso voy a terminar. No lo quiero rellenar más porque ya se le olvidó lo que le dije al principio. A ver qué le dije al principio. ¿Ya ve que ya se le olvidó? ¿Ya ve? Dice Gálatas 5:6, porque estando en Yeshua HaMashiach, ni la circuncisión, que es el judaísmo, ni la incircuncisión, que son los gentiles, significa algo para él. No vale nada. No vale nada que diga, no, yo soy gentil o yo soy judío. No, no vale nada. Lo que sí vale es que tú agarres la fe de él. Es una medida de fe que te da. Por eso dice, si tuvieras tu fe como un grano de mostaza, nomás la tuvieras de ese tamaño, le dirías a ese monte, quítate de aquí, échate en el mar, y se va. Pero no lo tenemos ni siquiera como un grano de mostaza, el problema. Ya ve, ahí va a estar, hable de la pared, no se va a mover nunca. Y no es mover paredes, es mover problemas, obstáculos que están ahí puestos en su vida, o que viene alguien y le pone un obstáculo. Mire, no va a venir alguien y le dice una cosa que son mentiras y usted se la cree, y ahí está usted siguiendo eso. Es un obstáculo. Le voy a enseñar más adelante qué son los obstáculos que tiene que quitar. Y si no sale de la carne, entonces tiene que eliminar la carne, porque es uno de los primeros obstáculos. Dice, significa algo sino la fe que es consumada por el amor. Eso es lo que vale para él. Amén.